ahora vivimos aquí. Eso fue lo que dijo. Lo que ignoraba es que yo ya tenía las pruebas de su traición. Todo empezó la noche de la inauguración. La primera maleta golpeó mi piso de duela antes de que nadie preguntara si eran bienvenidos. Se suponía que sería la mejor noche que había organizado en años. La remodelación de la casa por fin estaba terminada. Cada luz funcionaba, cada habitación estaba impecable. La comida estaba caliente, la música era suave, casi 30 invitados se movían entre la cocina y la terraza trasera. Había pasado meses preparando esa velada, no porque necesitara impresionar a nadie. Solo quería una noche de paz en el hogar por el que había trabajado la mayor parte de mi vida adulta. Entonces, la puerta principal se abrió. Raquel estaba de pie junto a ella con una sonrisa que, desde el otro lado de la sala, parecía tranquila. Detrás de ella estaban sus padres, 2 tías, una prima y su hermano, Bruno Hayes. No traían regalos. Traían maletas, de las grandes. Había cajas de cartón apiladas cerca del pórtico, portatrajes colgando de los hombros. Una pequeña televisión descansaba dentro de una caja de plástico. Alguien incluso había traído una lámpara de pie. Por un largo segundo, pensé que había ocurrido una emergencia. Quizás un incendio, quizás una tubería rota, algo terrible que los había obligado a abandonar sus hogares. Avancé hacia la entrada. ¿Están todos bien?, pregunté. El padre de Raquel rodó una maleta por el umbral. Las ruedas repiquetearon contra la madera. Estamos bien, dijo. Miró alrededor del vestíbulo y luego asintió, como si estuviera inspeccionando una propiedad que ya había comprado. Este lugar es más grande de lo que Raquel describió. Varios invitados dejaron de hablar. Bruno pasó a mi lado cargando 2 cajas. No, preguntó dónde ponerlas. Se dirigió hacia el pasillo. Me interpuse en su camino. ¿Qué está pasando?, sonrió. No era una sonrisa nerviosa. Era la expresión relajada de un hombre que creía que todas las decisiones importantes ya habían sido tomadas. En un minuto lo entenderás. La madre de Raquel entró después. Le dio un beso a Raquel en la mejilla y luego señaló hacia las escaleras. ¿Qué habitación tiene la mejor luz de la mañana? La música seguía sonando, pero la fiesta había cambiado. La gente ya no comía, estaba observando. Me volví hacia Raquel. Sostuvo mi mirada por medio segundo, luego miró hacia su padre. Fue entonces cuando él se quitó el abrigo. Se lo entregó a uno de los invitados y habló lo suficientemente alto para que todo el vestíbulo lo oyera. Ahora vivimos aquí. Nadie se rió. Nadie se movió. La frase aterrizó con el peso de algo ensayado. Miré a Raquel de nuevo. Dime que está bromeando. Ella respiró. Hondo. No lo está. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Pude oír el hielo moverse dentro, de un vaso cerca de la cocina. Uno de mis socios bajó la mirada. Un vecino se alejó discretamente de la entrada. Raquel se acercó, manteniendo la voz baja. Mi familia necesita estabilidad. Tenemos más espacio del que podríamos usar. Nosotros. Su expresión se endureció. Este es nuestro hogar, Javier. Miré más allá de ella. Bruno ya había colocado sus cajas junto a la puerta de mi despacho. La madre de Raquel subía las escaleras con una de las tías. Estaba abriendo puertas de dormitorios, comparando armarios y gritando preguntas sobre los baños. Su padre señaló hacia el ala de invitados. Nosotros tomaremos esas 2 habitaciones. Bruno puede usar el despacho hasta que arreglemos algo mejor. Me volví hacia él. Ese es mi despacho. Me lanzó una mirada paciente, como si yo fuera un niño interrumpiendo una conversación de adultos. Tienes mucho espacio. Bruno se rió desde el pasillo. Exacto. Puedes trabajar en cualquier lugar. Algunos invitados se movieron incómodos. Sentí cada par de ojos sobre mí. Esta
Era mi fiesta de inauguración. Mi comida, mis invitados, mi hogar y la familia de Raquel lo estaba dividiendo frente a mí como si yo ya no existiera. Me acerqué a Raquel. ¿Cuándo aceptaste esto? Se cruzó de brazos. Hace unas semanas. Unas semanas. Había cenado conmigo. Me había ayudado a elegir las flores para la fiesta. Me había visto preparar cada habitación. Todo ese tiempo, ella sabía que su familia planeaba llegar con sus vidas empacadas en cajas. Tomaste esta decisión sin hablar conmigo. Sabía cómo reaccionarías. Las palabras fueron silenciosas. El insulto no. Su padre alzó la voz desde el otro lado del vestíbulo. Raquel dijo que podrías ser difícil al principio. Bruno dejó otra caja junto a la puerta de mi despacho. Ya te adaptarás. Eso provocó algunas risas nerviosas de los parientes de Raquel. Mis propios invitados permanecieron en silencio. Raquel me tocó el brazo. Por favor, no hagas una escena. Miré su mano. Luego, su rostro. Había traído a 6 personas a mi casa sin permiso. Estaban reclamando dormitorios, espacio de almacenamiento y la habitación donde manejaba asuntos privados. Y, de alguna manera, era a mí a quien advertían que no avergonzara a nadie. Su madre gritó desde arriba. Raquel, esta habitación azul no servirá. Tú, padre, ronca. Así que necesita el baño cerca. Raquel respondió sin dudar. Está bien. No estaba bien. Nada en ese momento estaba bien. Aún así, no levanté la voz. No, ordené a nadie que saliera. No le di a Bruno la discusión que claramente estaba esperando. Miré a mi alrededor y los observé moverse por la casa con total confianza. Entonces noté algo más perturbador que el equipaje. Raquel no estaba sorprendida por nada de esto. Sabía qué habitaciones querían. Sabía dónde iban las cajas. Había planeado cada detalle. Y mientras su familia celebraba su llegada, entendí una cosa con absoluta claridad. No habían venido a quedarse unas noches. La fiesta terminó antes de lo esperado. Mis invitados ofrecieron despedidas cuidadosas, evitando preguntas que sabían que no podía responder. Algunos me estrecharon la mano, otros me dieron esa mirada silenciosa que la gente usa cuando ha presenciado algo privado y doloroso. Raquel se quedó cerca de la escalera, dirigiendo a sus parientes como si la noche hubiera salido exactamente como estaba planeada. Su padre llevó 2 maletas al ala de invitados. Su madre acomodó cajas en el pasillo de arriba. Una tía abrió el closet de blancos. Empezó a contar toallas. Nadie me preguntó dónde iba nada. Parecían saberlo ya. Eso era lo que más me molestaba. Una familia enfrentando una crisis repentina se habría mostrado avergonzada. Se habrían disculpado por la interrupción. Habrían preguntado cuánto tiempo podían quedarse. La familia de Raquel no hizo nada de eso. Se movían con confianza. Discutían por las habitaciones, se quejaban del espacio en los armarios y hablaban de dónde cabrían sus muebles. Su comportamiento no tenía incertidumbre. Esto no era una emergencia, era una llegada. Me quedé junto a la isla de la cocina mientras Bruno abría el refrigerador. Examinó los estantes y luego me miró. Compras de las cosas caras. Cómpralo. ¿Qué uso? Sacó una botella de agua mineral importada. Bueno, ahora necesitarás más. Desenroscó la tapa y bebió un largo trago. Raquel entró a la cocina detrás de él. Bruno, por favor. Él le sonrió. ¿Qué? Estoy siendo práctico. Luego me miró de nuevo. A Javier le sobra el dinero. Mantener a unas cuantas personas más no le hará daño. Las palabras sonaron casuales, pero el mensaje era deliberado. Mi dinero ya no era mío. Al menos así lo veían ellos. Observé el rostro de Raquel. No lo corrigió. No dijo que mis finanzas eran privadas. No le recordó que esta era mi casa. En lugar de eso, abrió un gabinete y comenzó a explicar
dónde guardábamos el café. Ese pequeño gesto me dijo más que cualquier discusión. Caminé hacia el pasillo. El padre de Raquel estaba fuera de mi despacho, estudiando la puerta. «Esta habitación se desperdicia en una sola persona», dijo. «Es donde trabajo. Tienes toda una casa. Y tú también, ¿no?» Su expresión cambió solo ligeramente. Tuvimos que dejar el departamento que rentábamos. Raquel no había mencionado eso. ¿Qué pasó? El contrato de arrendamiento terminó. Eso no explica por qué todos vinieron aquí. Se ajustó el puño de la camisa y miró hacia las escaleras. Somos familia. No era una respuesta. Pregunté qué parientes habían perdido su vivienda. Ignoró la pregunta. En cambio, señaló de nuevo hacia el despacho. Bruno necesita un lugar para manejar sus negocios. Puedes mover tus cosas arriba. Bruno había estado parado detrás de mí. Se rió. Les dije que te pondrías territorial. Me giré hacia él. Discutieron sobre mi despacho antes de esta noche. Raquel apareció al final del pasillo. Javier, todos están cansados. La miré. Esa no fue mi pregunta. Apretó la mandíbula. Hablamos sobre cómo hacer que el espacio funcionara. Ahí estaba. No si podían quedarse, sino cómo se dividiría el espacio. Sentí algo de frío instalarse dentro de mí. ¿Cuánto tiempo? Raquel miró a su padre. Él respondió por ella. El tiempo que sea necesario. Bruno se recargó en la pared. Eso podría ser un buen rato. ¿Cuánto es un buen rato? Se encogió de hombros. Meses. Quizás más. Raquel se acercó. Podemos discutir esto en privado. Tú tomaste la decisión en privado. Sus ojos se desviaron hacia la cocina, donde varios parientes escuchaban. Por favor, baja la voz. Mi voz ya estaba calmada. Eso pareció irritarla más. Pasé junto a ellos y revisé el pórtico. Todas las cajas habían sido metidas. Había más de las que había visto al principio. Electrodomésticos de cocina, fotografías enmarcadas, abrigos de invierno, cajas de archivo, una máquina de ejercicio plegada, varios contenedores de plástico marcados con nombres y números de habitación. Me quedé mirando las etiquetas. Una caja decía, Bruno, despacho. Otra, papás, recámara este. No habían empacado con prisa. Habían asignado habitaciones antes de llegar. Volví a entrar. Raquel esperaba cerca de la escalera. ¿Sabías lo de las etiquetas? No preguntó a qué me refería. Eso confirmó suficiente. A mi padre le gusta organizar las cosas. Esto fue planeado. Necesitaban ayuda. Trajeron muebles. Su expresión se volvió defensiva. Preferirías que dejaran todo atrás. Preferiría que mi esposa hablara conmigo antes de mudar a toda su familia a mi casa. ¿Nuestra casa? Enfatizó la primera palabra. Estudié su rostro. No estaba asustada. Estaba molesta. En su mente, el problema no era lo que había hecho. El problema era que yo me había dado cuenta. Bruno bajó por el pasillo llevando una de las lámparas de mi escritorio. Tomo esto, prestado. Ponla de vuelta. Se detuvo. Por primera vez esa noche, su sonrisa desapareció. Luego soltó una risa corta y devolvió la lámpara a la mesa. Relájate, Javier. Nadie te está robando. El padre de Raquel se unió a nosotros. Tienes que dejar de tratar esto como una invasión. Miré el equipaje, las cajas y los parientes, ocupando cada puerta, abierta. ¿Cómo lo llamarías tú? Se cruzó de brazos. Yo lo llamaría cuidar de la familia. Bruno asintió. Y puedes permitírtelo. De nuevo, el dinero. No la gratitud, no la necesidad, el dinero. Raquel puso su mano en mi hombro. Hablaremos mañana. Su tono sugería que asunto estaba cerrado. Dejé que así fuera por el momento. Subí las escaleras, pasando por las habitaciones que ya habían reclamado. Las puertas se cerraban, las puertas se abrían. La madre de Raquel daba instrucciones sobre el desayuno. Detrás de mí, Bruno gritó. «Te acostumbrarás a nosotros». No respondí. Dentro de mi recámara, cerré la puerta
y escuché voces desconocidas esparcirse por la casa. Estaban demasiado cómodos. Raquel estaba demasiado preparada y Bruno estaba demasiado seguro de que yo pagaría por todo. Fue entonces cuando comprendí que esto había comenzado mucho antes de que las maletas llegaran a mi puerta. Nunca pude dormir. Permanecí quieto mientras los pasos cruzaban el pasillo fuera de mi habitación. Las puertas de los gabinetes se abrían. El agua corría por tuberías que habían estado silenciosas la noche anterior. Cada sonido se sentía incorrecto. Cerca de las 2 de la mañana, alguien arrastró una caja por el suelo. Unos minutos después, Bruno se rió desde el ala de invitados. La madre de Raquel le respondió desde el piso de arriba. Ya estaban tratando la casa como si les perteneciera. Raquel entró en la recámara después de que todos se calmaron. Se cambió de ropa, sin mirarme, y luego dejó su celular en la mesita de noche. «Hiciste esta noche. Es más difícil de lo necesario», dijo. Me volví hacia ella. «Yo la hice más difícil. Cuestionaste a todos frente a los invitados. Llegaron con habitaciones asignadas. Corrió las sábanas. Mi familia ha estado bajo mucha presión. Eso no les da derecho a mudarse a esta casa». Raquel suspiró. «Siempre reduces todo a la propiedad». La acusación casi me hizo reír. Su familia había entrado con cajas, reclamado habitaciones y tomado mi despacho. Y sin embargo, de alguna manera, yo era el obsesionado con la propiedad. Mantuve la voz serena. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» «Podemos hablar por la mañana». Se dio la vuelta. Eso terminó la conversación, pero no la pregunta. Miré la oscuridad y pensé en los años que habíamos pasado juntos. La primera vez que Raquel me pidió que ayudara a sus padres. Su renta tenía 3 meses de atraso. Su padre había perdido el trabajo después de una cirugía menor. Raquel lloró en la mesa de la cocina y prometió que solo necesitaban apoyo temporal. Pagué el saldo. 6 meses después, el negocio de Bruno fracasó. Había pedido dinero prestado a amigos, abierto cuentas de crédito y firmado un contrato de arrendamiento que no podía pagar. Raquel me dijo que había aprendido la lección. Cubrí la deuda que lo mantuvo fuera de los tribunales. Luego vinieron las facturas médicas de su madre, el pago del coche de una tía, el depósito de seguridad de una prima, otro préstamo para Bruno. Cada solicitud llegaba envuelta en urgencia. Se suponía que cada pago sería el último. Al principio, me lo agradecían. Su padre me estrechaba la mano y me llamaba generoso. Su madre enviaba tarjetas escritas a mano. Bruno prometía que devolvería cada peso. Nada de eso duró. La gratitud se convirtió en expectativa. La expectativa se convirtió en derecho. Pronto, Raquel dejó de preguntar si podía ayudar. Simplemente me decía lo que su familia necesitaba. Noté el cambio, pero seguí pagando. Me dije a mí mismo que el matrimonio significaba cargar con las cargas juntos. Creía que ayudarlos protegía a Raquel del estrés. Ahora, dormían bajo mi techo y nadie había pedido permiso. A las 5 de la mañana me levanté. Raquel no se movió. Bajé las escaleras con cuidado de no despertar a nadie. El vestíbulo estaba lleno de equipaje. Las cajas bloqueaban parte del pasillo. La lámpara de mi escritorio había desaparecido de nuevo. Un débil resplandor provenía de la cocina. La tableta de Raquel estaba sobre la barra, conectada a un cargador. La pantalla seguía encendida. Una notificación de mensaje apareció en la parte superior. Era de Bruno. Debería haberme alejado. En lugar de eso, leí la vista previa. Una vez que Javier se acostumbre a que estemos aquí, dejará de pelear. Mi mano se heló. Toqué la pantalla. La conversación se abrió. Había meses de mensajes. Raquel, Bruno y sus padres habían discutido la mudanza en detalle. Compararon habitaciones. Listaron los muebles que planeaban traer. Calcularon los costos de comida, servicios públicos y gastos del hogar. Cada número
terminaba en el mismo lugar. Javier pagaría. Un mensaje de Raquel tenía casi 6 meses de antigüedad. La casa será lo suficientemente grande para todos. Se quejará, pero no va a echar a mi familia. Bruno respondió en minutos. Nunca te dice que no. Otro mensaje siguió. Quiero el despacho. No puedo seguir trabajando desde cafeterías. Raquel respondió. Eso debería ser fácil. Javier puede usar una de las habitaciones de arriba. Estaba solo en la cocina, leyendo mi vida como si perteneciera a extraños. Su padre había preguntado sobre el impuesto predial. Su madre quería saber si el fideicomiso pagaba las reparaciones. Esa palabra me detuvo. Fideicomiso. Habían discutido más que dormitorios. Habían discutido mis finanzas. Un mensaje de Raquel decía, una vez que todos estén instalados, podemos explicar que esta es la casa familiar ahora. No se arriesgará a parecer cruel. Bruno respondió, especialmente después de todo lo que ya ha pagado. Ahí aún estaba. Habían estudiado mi amabilidad y encontrado una debilidad que podía usar. Seguí desplazándome. Llamaban a la casa su plan de jubilación. Discutían la venta de sus muebles porque nunca necesitarían otro lugar. Raquel les prometió a sus padres que no tendrían que preocuparse por la renta de nuevo. Hizo esa promesa con mi dinero, dentro de mi casa, sin mi consentimiento. Entonces encontré el mensaje que cambió la forma en que veía mi matrimonio. Bruno había preguntado qué pasaría si me negaba. Raquel escribió, no lo hará. A Javier le importan demasiado las apariencias. Lo haremos durante la 0-Maracas-. Inauguración delante de todos. Leí la frase 2 veces. Los invitados no habían sido un inconveniente. Habían sido parte del plan. Raquel sabía que evitaría una confrontación pública. Había elegido el momento exacto en que el silencio me costaría más. Miré hacia la escalera. La casa estaba en silencio de nuevo. Arriba, Raquel dormía cómodamente, mientras su familia ocupaba las habitaciones que habían seleccionado meses antes. No la desperté, no confronté a Bruno, no cerré la conversación. Saqué mi celular y empecé a fotografiar cada conversación, una pantalla a la vez. Fechas, nombres, promesas, gastos, asignaciones, habitaciones. El plan completo estaba frente a mí. Para cuando la primera luz llegó a las ventanas de la cocina, entendí exactamente lo que habían hecho. No se habían mudado a mi casa porque no tenían a dónde ir. Se habían mudado porque Raquel los había convencido de que yo era demasiado predecible para detenerlos. Y durante años les había dado todas las razones para creer que ella tenía razón. A las 6 de la mañana había copiado cada mensaje importante. Guardé las fotografías en 3 lugares separados. Una copia fue a una carpeta privada en la Prifiro Cimera 2, nube. Otra a un disco encriptado. La tercera se quedó en mi celular. Había aprendido hace mucho tiempo que la evidencia solo es útil si sobrevive al momento en que la gente se da cuenta de que existe. Raquel bajó poco después de las 7. Parecía descansada. Su familia ya había empezado a moverse por la cocina. Su madre preparaba café. Su padre estaba sentado en la isla leyendo el periódico. Bruno había abierto mi refrigerador de nuevo y se quejaba de la falta de carnes frías para el desayuno. Raquel miró la tableta. Luego me miró a mí. ¿La estabas usando? Revisé el clima. La mentira salió fácil y no me sentí culpable. Ella tomó la tableta y la subió. Serví café en una taza de viaje. El padre de Raquel miró por encima del periódico. ¿A dónde vas? A trabajar. Frunció el ceño. ¿En sábado? Tengo cosas que resolver. Bruno abrió un gabinete. Deberías pedir más despensa antes y de irte. Lo miré. Sonrió como si hubiera hecho una petición inofensiva. Raquel entró de nuevo a la cocina. Javier, todavía tenemos que discutir lo de las habitaciones. Lo haremos. Pronto. Esa respuesta no satisfizo a nadie.
No se suponía que lo hiciera. Salí de la casa a las 7:30 y conduje hasta mi oficina en el centro. Las calles estaban tranquilas. La luz de la mañana se movía por el parabrisas mientras repasaba cada mensaje en mi cabeza. Creían que me preocupaban demasiado las apariencias como para resistirme. Tenían razón en parte. Me importaba la dignidad. Lo que no entendieron fue que dignidad y rendición no son lo mismo. Mi primera llamada fue a Daniel Montero, el abogado que había manejado mi planificación patrimonial durante más de una década. Respondió al cuarto, timbrazo. Javier, ¿todo bien? Necesito que verifiques los documentos de la casa. Hubo una pausa. ¿Qué pasó? Mi esposa mudó a su familia anoche. Otra. Pausa. Esta fue más larga. ¿Lo aprobaste? No. Le envié las fotografías de la tableta de Raquel. Me llamó de vuelta 12 minutos después. Necesitas preservar todo esto. Ya lo hice. Bien. No amenaces a nadie. No destruyas sus propiedades. No cambies las cerraduras mientras están dentro. No pensaba hacerlo. ¿Qué quieres confirmar? Exactamente. ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Quién tiene derechos bajo el fideicomiso? Si el matrimonio cambió algo, Daniel exhaló lentamente. La propiedad fue comprada por ti antes del matrimonio. La escritura se transfirió al fideicomiso residencial Carter, antes de que Raquel se convirtiera en tu esposa. Lo recuerdo. Raquel no es fideicomisaria, no figura como propietaria, no tiene autoridad para otorgar ocupación permanente a sus familiares. Las palabras eran claras. Aún así, necesitaba cada detalle. ¿Es dueña de la mitad porque estamos casados? No, no bajo la estructura actual. ¿Qué derechos tienen sus parientes? Ninguno. A menos que hayas creado un contrato de arrendamiento o dado permiso formal. No hice ninguna de las dos cosas. Entonces son invitados. Invitados no deseados, según lo que describes. Por primera vez, desde que las maletas cruzaron mi umbral, la presión en mi pecho disminuyó. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque finalmente tenía límites. Mi siguiente llamada fue a Laura Benítez, mi contadora. Tenía acceso a los registros del fideicomiso, los gastos de la propiedad y las cuentas del hogar. Le pedí que revisara cada pago que Raquel había hecho durante el último año. ¿Crees que se ha movido dinero?, preguntó. Creo que se hicieron promesas. Laura no perdió el tiempo. En 40 minutos, confirmó que Raquel no tenía acceso al capital del fideicomiso. Podía usar una cuenta doméstica compartida, pero no podía hipotecar la casa, pedir préstamos contra ella ni agregar a nadie a los registros de la propiedad. Puede que crea que tiene más autoridad de la que realmente posee, dijo Laura. Sabe lo suficiente como para hacer preguntas sobre el fideicomiso. Eso cambió su tono. Entonces documenta todo. Lo estoy haciendo. Mi última llamada fue a Miguel Garza, mi socio. Él sabía que la casa había sido comprada antes de mi matrimonio. Había asistido a la firma del fideicomiso años antes como testigo. Le conté lo que pasó. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, eligieron la casa equivocada. Y la suposición equivocada. Miguel se ofreció a venir. Le dije que todavía no. Necesitaba información antes que apoyo. Para las 10:30, Daniel había enviado copias digitales certificadas de la escritura, el contrato del fideicomiso, el anexo de propiedades y el historial de propiedad. Abrí cada archivo en la computadora de mi oficina. Mi nombre aparecía donde siempre había estado. El fideicomiso era dueño de la propiedad. Yo controlaba el fideicomiso. El nombre de Raquel no aparecía en ninguna parte, ni en la escritura, ni en el fideicomiso, ni en ningún registro de propiedad. Me recliné y miré la pantalla. Durante meses, Raquel le había prometido a su familia un futuro construido sobre un activo que no poseía. Bruno se había asignado mi despacho.
Sus padres habían tratado el ala de invitados como una casa de retiro. Pensaron que el matrimonio había borrado cada línea legal alrededor de la propiedad. No lo había hecho. Sonó mi celular. Raquel, contesté. ¿Cuándo vuelves a casa? Preguntó. Más tarde. Mi padre quiere mover algunos muebles al garaje. Dile que espere. Su voz se agudizó. Javier, necesitan instalarse. Miré la escritura certificada en mi pantalla. Nadie debería instalarse todavía. Silencio. Luego Raquel habló, con más cuidado. ¿Qué significa eso? Significa que estoy resolviendo algunas cosas. Estás haciendo esto difícil. No, Raquel. Lo estoy dejando claro. Colgué antes de que pudiera responder. Luego imprimí cada documento. Los mensajes, la escritura, los registros del fideicomiso, el historial de pagos. Los puse en carpetas separadas y los guardé bajo llave en mi escritorio. Esa mañana, la familia de Raquel creía que había tomado el control de mi casa. Para el mediodía, yo sabía algo que ellos no. Legalmente, nunca habían controlado una sola habitación. Cuando regresé a casa esa tarde, Bruno había movido una silla a mi despacho. La lámpara de mi escritorio estaba junto a su laptop. 2 cajas estaban abiertas cerca de la pared. Una contenía archivos de negocios. La otra, zapatos, cables, una fotografía enmarcada de él junto a un auto deportivo alquilado. Levantó la vista cuando entré. Necesitaba un lugar tranquilo. Dejé mi maletín. ¿Te ves cómodo? Se reclinó en mi silla. Sabía que entrarías en razón. No dije nada. Ese silencio le agradó. Le agradó a Raquel también. Apareció en la puerta con una pila de toallas dobladas. Me alegra que estés siendo razonable. ¿Razonable? Esa fue la palabra que eligió para un hombre que veía a extraños dividir su hogar. Caminé por la casa sin discutir. Sus padres habían llenado la mitad del baño de invitados con frascos de medicinas y artículos de tocador. Su madre había colocado fotografías familiares en las mesas de arriba. Una tía había movido una lámpara de la sala a su dormitorio. Cada cambio me daba una imagen más clara de sus intenciones. No estaban esperando permiso. Creían que el permiso ya no era necesario. Raquel me siguió escaleras abajo. Mi padre quiere traer el resto de sus muebles. Mañana. Eso parece rápido. Ya alquilaron un camión. Por supuesto que lo habían hecho. La miré. Déjalos que terminen de instalarse esta noche. Su rostro se suavizó. ¿Lo dices en serio? Por esta noche. Escuchó solo la primera parte. En minutos, les estaba diciendo a todos que yo había aceptado el arreglo. Bruno salió de mi despacho con una amplia sonrisa. Te dije que se calmaría. Dejé que lo creyera. Esa noche, la familia de Raquel pidió la cena usando mi cuenta doméstica. Se esparcieron por el comedor, discutiendo sobre el espacio de almacenamiento y los horarios diarios. Su padre quería que se despejara el garaje. Su madre quería un segundo refrigerador. Bruno quería internet más rápido en mi despacho. Nadie preguntó qué quería yo. Escuché con atención. Luego me disculpé y subí. Dentro de la recámara, llamé a Daniel. ¿Creen que acepté? ¿Lo hiciste? No. Bien. Mantén tu lenguaje preciso. Ya había preparado las notificaciones formales de desalojo. Cada documento identificaba la propiedad, el fideicomiso, la ausencia de cualquier contrato de arrendamiento o derecho de propiedad. Deben ser entregadas correctamente, dijo. Quiero testigos. Lo esperaba. Organizó la presencia de una empresa de seguridad con licencia para el día siguiente. Su papel era simple: mantener la situación en calma, prevenir daños, la propiedad y documentar lo que sucediera, sin amenazas, sin confusión, sin espacio para que nadie reescribiera la historia más tarde. Mi siguiente llamada fue a una empresa de mudanzas que Miguel había usado para traslados de oficina. Expliqué que varios invitados podrían necesitar ayuda para retirar sus pertenencias personales de una residencia privada. El gerente
Preguntó. ¿Cuántas personas? 7, incluyendo a Raquel. ¿Cuánta? Propiedad. Más de la que debieron haber traído. Programamos 2 camiones y un equipo completo. Luego llamé a un hotel a menos de 5 kilómetros de la casa. Reservé varias habitaciones por 2 semanas. No hice la reservación porque la familia de Raquel mereciera otro regalo. La hice porque quería eliminar cualquier excusa. No, podrían afirmar que no tenían dónde dormir. No podrían decir que había abandonado a parientes mayores en la calle. Tendrían transporte, habitaciones, temporales y tiempo suficiente para organizar su propio futuro. Después de eso, la responsabilidad sería de ellos. Laura me envió registros actualizados antes de que terminara la cena. Mostraban la propiedad del fideicomiso, el historial de pagos de la propiedad y cada gasto doméstico conectado a la casa. Daniel envió copias certificadas de la escritura y los documentos del fideicomiso por mensajería. El sobre llegó poco antes de las 9. Raquel me vio firmar por él. ¿Qué es eso? ¿Papeleo de negocios? Miró hacia el comedor. ¿Puede esperar? Mi padre quiere discutir lo del garaje. Puede esperar hasta la mañana. Ella sonrió. Bien. Sabía que esto funcionaría una vez que tuvieras tiempo para pensar. Llevé el sobre arriba y lo guardé bajo llave en mi maletín. Luego imprimí los mensajes de la tableta de Raquel. Los ordené por fecha. La conversación de planificación más antigua primero, las asignaciones de habitaciones después, las discusiones de gastos a continuación, la promesa de Raquel de que yo pagaría por todos estaba cerca del final. La última página contenía su decisión de usar la fiesta de inauguración porque no me resistiría frente a los invitados. Leí esa frase una última vez. Luego la puse encima de las demás. Abajo, las risas se movían por la casa. Bruno le decía a alguien que mi despacho tenía una luz excelente. El padre de Raquel explicaba dónde quería que se instalaran tantes en el garaje. Pensaban que mi silencio significaba victoria, significaba preparación. Antes de ir a la cama, hice una última llamada al gerente del hotel. Por favor, tenga a alguien listo para venir a la casa mañana. ¿Hay algún problema con la reservación? No. Quiero que las habitaciones se confirmen en persona. Quería que la familia de Raquel viera que cada detalle práctico ya había sido manejado. La mudanza se llevaría sus pertenencias. La seguridad evitaría que una escena se volviera peligrosa. El hotel eliminaría su reclamo de que no tenían a dónde ir. Los documentos eliminarían cualquier reclamo sobre la casa misma. Cuando entré en la recámara, Raquel estaba sentada contra la cabecera. Me sorprendiste hoy, dijo. La forma en que finalmente actuaste como parte de familia. Me quité el reloj y lo puse en el tocador. Siempre he actuado como parte de la familia. No notó la diferencia en mi tono. Sonrió y apagó la lámpara. En la oscuridad, escuché su respiración volverse más lenta. Durante meses, ella había preparado a su familia para apoderarse de mi hogar. Ahora, yo había preparado todo lo necesario para sacarlos de él. Todo lo que tenía que hacer era dejar que se sintieran lo suficientemente confiados como para decir la verdad en voz alta. A la mañana siguiente, Bruno comenzó a planificar cambios antes de terminar su café. Se paró en la puerta de mi despacho con una cinta métrica en una mano y hasta una libreta en la otra. Esta pared debería tirarse, dijo. Levanté la vista desde la mesa de la cocina. ¿Qué pared? La que está entre el despacho y el cuarto de servicio. Haría el espacio más útil. El padre de Raquel asintió desde el otro lado de la habitación. Eso le daría suficiente espacio para clientes. Bruno sonrió. Exacto. Podría construir algo real aquí. Dejé mi taza. Están discutiendo una construcción en mi despacho. Se encogió de hombros. Estamos discutiendo mejoras. Raquel entró con un plato de pan tostado. Javier,
Es solo una idea. Su tono era ligero, casi alegre. Ese era el error que seguían cometiendo. Creían que cambiar la etiqueta cambiaba el acto. Apoderarse se convertía en ayudar. Gastar mi dinero se convertía en planificar. Ignorarme se convertía en cooperación familiar. La madre de Raquel entró con varias muestras de tela. Quiero cambiar las cortinas de arriba. El color es demasiado frío. Una de las tías estuvo de acuerdo. Y los muebles del comedor son demasiado formales. Necesitamos algo práctico. Miré alrededor de la mesa. Estaban rediseñando mi casa antes del desayuno. Hice una pregunta simple. ¿Quién va a pagar por estos cambios? Bruno se rió. Tú. Nadie lo corrigió. Se apoyó en la barra y continuó. Tú eres el dueño del lugar. Tiene sentido. Raquel le lanzó una mirada de advertencia, pero no porque estuviera equivocado. Quería que sonara menos obvio. Su padre dobló el periódico. No conviertas esto en otra discusión. La casa le pertenece a la familia ahora. La frase salió fácil, demasiado fácil. Mantuve la voz calmada. ¿Qué significa eso? Pareció confundido por la pregunta. Significa que todos contribuyen. ¿Cómo están contribuyendo ustedes? Su rostro se tensó. Yo crié a Raquel. Bruno se rió de nuevo. Y yo traeré negocios a la casa. La madre de Raquel levantó las muestras de tela. Yo administraré el hogar. Se habían asignado beneficios y los llamaban contribuciones. Miré a Raquel. ¿Qué me estás pidiendo que acepte? Puso el pan en la mesa y se cruzó de brazos. Te pido que dejes de tratar a mi familia como extraños. Llegaron sin permiso. No son extraños. Eso no responde la pregunta. Su paciencia desapareció. Estamos casados, Javier. Esta es mi casa también. Su padre asintió firmemente. Ahí está. Eso lo resuelve. No resolvía nada. Raquel se acercó. Tienes espacio más que suficiente. Tienes dinero más que suficiente. Nadie te está quitando nada. Miré hacia mi despacho. Bruno ya había metido su laptop, archivos, lámpara y 2 cajas. Sus padres habían reclamado el ala de invitados. Se discutían cambios de muebles. Se cotizaban remodelaciones. Cada gasto futuro me había sido asignado. Y aún así, Raquel decía que nadie estaba quitando nada. Bruno abrió su libreta. También necesito una línea de internet separada. La